Muy bien, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, a la máquina de pensar. ¿Cómo les va? Estamos aquí ya rodeados de invitados. La idea es comenzar una nueva máquina de pensar en esta semana. Vamos a ver a qué se la vamos a dedicar, no voy a adelantar nada. La idea es un poco hablar siempre, vincular el futuro, el pasado y el presente aquí en esta máquina de pensar. Quiero decirles que en controles de emisión de esta máquina está el gran Mateo Somar y en la puesta a punto, en la producción, está el flaco Germán. Estamos escuchando al comienzo de este programa 10 hombres trabajando de Neil Young, y ahora ya mismo le estoy dando la bienvenida a Hortensia Campanella, a una amiga de la máquina de pensar, aparte de que, vamos a decirlo, el Centro Cultural de España auspicia este programa, igual que la Biblioteca Nacional. ¿Cómo andás, Hortensia? Muy bien, encantada de estar nuevamente aquí. Aquí rodeados de mucha gente. También le damos la bienvenida a María Palacios. ¿Cómo andás, María? Buenas tardes, muy bien. La idea de convocar a Hortensia, ya estaba, ustedes lo habrán visto en la programación de la semana, es porque el Centro Cultural esta semana tiene varias actividades. Entre otras, plantea jornadas académicas Luisa Luisi. Ahí está. En esta semana en realidad es una feliz coincidencia porque Sí. Vamos a homenajear a dos mujeres separadas por muchos años, pero que creo que son símbolo de la mujer uruguaya, de la mujer excepcional, la mujer intelectual, artista, llena de fuerza, llena de ganas de cambiar el mundo. Una es Luisa Luisi y otra es Estela Medina. Luisa Luisi creo que un poco injustamente, durante mucho tiempo nadie se acordó de ella. Sí, realmente es uno la descubre como crítica literaria, como poeta, como ensayista, y la verdad que es sorprendente, pero toda esa generación, y sobre todo la figura de Luisa Luisi, parece absolutamente olvidada, ¿no? Ida Vitale llegó a decir que es nuestra poeta olvidada. Así es que era una de esas mujeres especiales porque fue una feminista muy importante, fue una poeta realmente muy, muy estimable, pero además una maestra, una mujer dedicada a la educación, y bueno, hay que reconocer también que formaba parte de una familia excepcional, porque fueron varias hermanas las que... Contaremos durante esta semana, pero obviamente para hablar de Luisa Luisi hay que hablar de la familia Luisi. Son 8 hermanos, 6 hermanas que todas fueron maestras, y una de ellas, Paulina Luisi, fue la primera médica del Uruguay, Clotilde Luisi fue la primera abogada del Uruguay, bueno, Inés también fue médica, y en el caso de Luisa Luisi terminó dirigiendo o ostentando un cargo en la dirección de la educación primaria de Uruguay, ¿no? De las escuelas, y aparte generando ensayos que uno los lee ahora. Yo estuve leyendo algunos y sorprende por la vigencia. Estamos hablando de ensayos de la década del 30, ¿no? Pero donde dice, entre otras cosas, que en la escuela son esos pocos años donde los jóvenes pueden vivir una precaria igualdad y donde cada uno puede depender de sus virtudes y defectos. Eso después se termina, ¿no? Pero es sorprendente la claridad que tenía con el tema de, por ejemplo, este tema de la igualdad. Y lo avanzada, quiero decir, que es una mujer que vive en las primeras décadas del siglo XX. Sí, nace en 1883 y muere en 1940. Así es. Entonces, bueno, el Centro Cultural de España, pensando justamente, uno de sus objetivos es colaborar con la cultura uruguaya, tiene unas jornadas de 2 días, miércoles y jueves, miércoles 28, jueves 29, de 18 a 19:30, con otras mujeres hablando de Luisa Luisi. Estará María Emilia Pérez Santarcieri, Alicia Torres, Lourdes Peruchena y María José Santa Creu. Creemos que son visiones complementarias, diferentes, que pueden poner en su justo lugar a una mujer que, como decíamos antes, estaba olvidada, que ahora afortunadamente parece ser
que más gente se acuerda de ella, y eso siempre es bienvenido. Sí, hay que aclarar que de alguna forma también, no sé, supongo yo que no será solo coincidencia, mañana, martes 27, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura también va a hacer una mesa redonda en torno a Luisa Luisi, Pensamiento Vivo. También tiene que ser que son 70 años de su muerte. Ahí la mesa va a estar integrada por, entre otros, diputados, historiadores, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Inés Trabal, la poeta, que es pariente también de las hermanas Luisi, Carmen Tornaría de la Fundación, bueno, eso de la Fundación Plenario y Mujer. Esto va a ser en la Dirección de Cultura ahí en San José 1116, mañana martes 27 a las 19 horas. Y lo del Centro Cultural de España va a ocurrir el miércoles y el jueves a partir de las 18 horas hasta las 19:30, creo, ¿no? Así es. Y el viernes hay otra celebración muy importante. Estela Medina, esa actriz maravillosa que sigue dándonos lo mejor de su arte, queremos homenajearla, aunque a ella le horroriza la palabra homenaje, pero efectivamente para nosotros es una alegría darle su nombre a la sala del Centro Cultural de España. Creemos que nos honramos, y al mismo tiempo, en paralelo, la embajadora de España en Uruguay solicitó a Su Majestad el Rey que le otorgara una condecoración, Isabel la Católica, que le entregará ese mismo día, en presencia y con la participación de otro personaje importante que está de visita aquí, que es el director del Teatro Clásico Nacional de España, que por un lado viene a mostrar su arte en el Teatro Solís, pero por otra parte nos ayuda en esta labor de homenajear a Estela Medina. Hortensia, no todo el mundo sabe, no todo el mundo conoce lo que es la Orden Isabel la Católica, ¿no? Yo tengo entendido que es el mayor homenaje que hay, ¿no? Bueno, que otorga el rey. Las condecoraciones son en función un poco de la personalidad, de los méritos que tengan las distintas personas. En este caso, sin duda, no solo es por su trayectoria artística, sino por su aportación al acercamiento entre las sociedades y las culturas españolas y uruguayas. No olvidemos que la gran Estela, además de ser discípula de Margarita Xirgu, pues ha hecho cantidad de clásicos españoles, de teatro español en este país, y por lo tanto creemos que ha hecho mucho por ese conocimiento mutuo. De alguna forma acerca a los pueblos, pero es a diferencia de Luisa Luisi, todos conocemos que Estela Medina tiene una gran carrera y es muy presente, por lo menos en el teatro uruguayo, ¿no? La gente que le gusta el teatro. Lo que igual siempre sorprende es que tenga este reconocimiento de un estado como el español. Creo que es justo. Y decime, ¿y eso solamente fue a iniciativa de la embajadora de aquí? Bueno, obviamente. Sí, normalmente forma parte dentro de las atribuciones de los embajadores el proponer que se distinga a algunos artistas o a escritores, en fin, en los distintos países. Y bueno, lo hizo en este caso, y creo que habrá algunos más en un futuro. Pero en Uruguay, que la Isabel la Católica creo que es de las primeras, o por lo menos hace tiempo que no se escucha algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque no estoy muy seguro, yo la tengo, pero en España. No, ¿vos la tenés? Sí. Pero muy bien, estoy con una persona que tiene la Orden de Isabel la Católica. Yo me acordaba que se le habían dado a Evita Perón cuando estuvo en la década del 40, cuando llevó el trigo Perón a España. Yo no soy especialista, creo que hay como distintos niveles. Yo tengo el lazo de Isabel la Católica, no sé más, no me meto en Honduras, porque no tengo claro los distintos niveles. Está muy bien. Bueno, la máquina de pensar, decíamos al comienzo de este programa, generalmente no en el mismo bloque hablamos de presente, pasado y futuro, pero en este bloque vamos a hablar de futuro próximo. Por eso hemos invitado a María Palacios, porque en el futuro, aquí en Uruguay, y Hortensia obviamente, que es responsable de esto, va a ocurrir en agosto, creo, algo que hay que explicar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en agosto?
Pues efectivamente vamos a organizar junto con el Centro Cultural de España en Montevideo un festival de literatura, el Festival de Literatura de Uruguay, ¿no? Queremos que sea una fiesta pues de la palabra en la que durante del 4 al 7 de agosto, durante 3 días y medio, pues la ciudad vivirá la literatura con un protagonismo del centro, donde habrá conferencias, mesas redondas, talleres, y también queremos que haya pues otros formatos, otras disciplinas como cine o acciones que también pues mezclen esa disciplina con la literatura y permitan también llegar a otros públicos y acercar pues otras miradas, ¿no? de la palabra. Entonces eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Sí, es una buena ocasión, creo yo, para el diálogo entre escritores de distintos países, porque estamos planteando que venga una buena cantidad de españoles, latinoamericanos y, por supuesto, participarán uruguayos en estos formatos tan diversos y que creo que van a ser muy disfrutables por el público, tanto por los protagonistas como por el público en general, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con el Festival Eñe? ¿Es el Festival Eñe en Montevideo? El Festival Eñe nació, sí, está relacionado. El año pasado organizamos el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es una institución con mucho protagonismo en la vida cultural de la ciudad desde hace décadas. Organizamos el Círculo y la Fábrica, que es una empresa de proyectos culturales y una editorial que tiene la sede en Madrid, esta primera edición del festival. La idea del festival era, nació con una intención de apostar por autores hispanohablantes, ¿no? Y que España y América Latina fueran los protagonistas. Entonces, este segundo año crecemos y vuelve a repetirse el festival en Madrid en noviembre, y queremos celebrar esta primera edición en Montevideo. Yo veía el programa del año pasado, en noviembre del año pasado, y es impresionante la cantidad de escritores que hay uno atrás del otro, españoles, peruanos, de todo, conversando Javier Cercas, por ejemplo, con Juan Cruz, pero a la hora está, por ejemplo, Julio Llamazares con otro, y después a la hora está Bernardo Alchaga, y después está Alberto García Alix, a la media hora, después está Manuel Vilas, en fin, hay gente que obviamente algunos son muy conocidos, otros no tan conocidos, pero digo, se trata de todos escritores de primer nivel, por lo menos en España, ¿no? Sorprende como estrategia que sea uno atrás del otro, digo, hay tanta gente, porque eso implica que el público tiene que o ir cambiando o empezar desde las 9 de la mañana hasta, yo que sé, hasta las 9 de la noche. Pues la verdad es que fue una sorpresa, porque lo hablábamos esta mañana, pensé yo, que te parece que en una ciudad como Madrid hay mucha oferta cultural y hay muchos programas de literatura, y sin embargo nace el Festival Eñe y tiene su hueco y tiene su público, y durante un día y medio pues el Círculo se convirtió en un sitio en el que la gente igual iba para ver a alguien, pero ya aprovechaba y se quedaba a escuchar a otros escritores y escritoras, ¿no? Entonces realmente pasaron pues como en torno a las 5.200 personas en todo el fin de semana, ¿no? Ah, mira. Con lo cual, pues es una satisfacción y nos anima a que el segundo año sea aún mejor, ¿no? Y el tono en que está planteado esto, ahora hablamos fuera de micrófono con Santula, acá el amigo, es el mismo de la Semana Negra de Gijón, me decía, porque él va a ir también ahora a España, y acá está Santulo. Y me refiero al tono festivo, no algo académico o algo para iniciados en literatura. Pues la intención fue eso, era bastante ambiciosa en cuanto a la puesta de nombres,
y a que era un programa muy intenso y muy extenso a la vez, ¿no? Muy concentrado, pero con un número importante de escritores. Cuanto al tono, la idea era llegar a un público muy amplio y quizá romper esa estructura de formatos usuales, aunque hubo conferencias y también nos parece que a veces es un lujo escuchar a determinados autores un rato, ¿no? Hablando de algún tema, pero también quisimos romper algunos formatos, por eso pues había creadores de otras disciplinas, por eso había formatos, bueno, novedosos igual, tipo lo que llamábamos conferencia express, que eran 25 minutos en los que un autor o un creador de otra área hablaba sobre algún tema. Era una invitación a autores de otras disciplinas a hablar de literatura o a escritores a hablar de un tema que no fuera literario, ¿no? Entonces, bueno, eran formatos que a nosotros nos servían también para igual quitar ese tono solemne que a veces tiene, ¿no? Y son pretextos de último para hablar de lo que nos importa, que son los libros, ¿no? Con escritores, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. Claro, la idea es que esto sea una fiesta de lo literario, que es... Lo literario no es nada académico, sino simplemente la alegría de leer libros y sentirse bien con ellos. Tanto estamos pensando también en actividades para niños, por ejemplo, porque no nos parece que sean solo lectores avesados o mayores, sino que sea una fiesta verdaderamente y que haya muchos estímulos para todo tipo de público. Y eso es lo que Hortensia, esto sería del 4 al 7 de agosto, no serían un día y medio como pasó en Madrid, sino que serían por lo menos 3 días. Exacto, creemos que las características de Montevideo aconsejan a que sea más tiempo, pero también muy intenso, y que incluya un sábado o medio sábado por lo menos, no solo para el fin de fiestas, sino también para dedicarnos un poco a los niños y los adolescentes, y aunque estamos recién empezando, este es el primer día, en realidad tú nos has... Es una primicia para la máquina de pensar. Absolutamente, el primer día en que estamos trabajando con María aquí, ya estamos hablando de ello. Hay mucho por trabajar todavía, pero nuestra intención es que sea verdaderamente una fiesta. Para terminar este bloque, Hortensia, lo del viernes con Estela Medina, con la embajadora que le va a otorgar la Orden de Isabel la Católica. Esto va a ser el viernes a las 7:30. A las 7:30. En el auditorio del Centro Cultural de España. ¿Y están todos invitados? Todos invitados, todos. Bueno, ya lo oyeron. Gracias a Hortensia Campanella, gracias a María Palacio. Están todos invitados para el viernes y también van a estar invitados para las charlas sobre Luisa Luisi que detallaremos durante la semana. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Todo por Haití. El jueves 29 de abril a las 20 horas se llevará a cabo un espectáculo enteramente dedicado al castigado Haití en la Sala Citarrosa. Convocados por Emma Haberly y Numen Vilariño del Centro de Arte, colaborarán en dicho evento la cantante Susana Ferrer, Jorge Trasante en percusión, Mario Aguerre con textos, clowns, Ménades, danza teatro y la participación destacada de Cristina Fernández y Washington Carrasco. Lo recaudado será enteramente destinado a la ayuda humanitaria para Haití. Localidades en venta únicamente en Red UTS y Sala Citarrosa. Todos por Haití. El teatro está de fiesta. Llega otro éxito al Solís, La Estrella de Sevilla, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Una apuesta contemporánea y magistral sobre un clásico del siglo de oro español. 4 funciones, 29 y 30 de abril y 2 y 3 de mayo. Entradas en venta en Red UTS y boletería del Teatro Solís.
Este lunes 26 y martes 27, a partir de la hora 21, Radio Uruguay emite la segunda parte del seminario Presupuesto con Equidad, evento organizado por la Bancada Bicameral Femenina. Bancada Femenina. Danilo Astori, presidente de la Asamblea General, Susan McDade, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas, Beatriz Ramírez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social, Mónica Xavier, senadora del Frente Amplio, Alma Espino, investigadora del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Diana Marcos, coordinadora general de Presupuesto Público de la OPP, y Susana Dalmás, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Senado. Bancada Femenina. A partir de las 21 horas, con la conducción de Magela Camelo, en Radio Uruguay, con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM. Montevideo, Uruguay, y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Você pra mim, o nosso amor. Tristeza, eu não quero nunca mais. Vou fazer você feliz, vou querer viver em paz. O destino é quem me diz o nosso amor. Você pra mim, o nosso amor. Eu pra você, você pra mim, nosso amor vai ser assim. Eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim. Eu pra você, você pra mim. Tristeza, eu não quero nunca mais. Vou fazer você feliz, vou querer viver em paz. O destino é quem me diz.
Bueno, Su Amor cantaba Paula Morelenbaum del disco Berenbaum, todos son con Baum estos discos, vamos a escucharla durante la semana y le estamos, hemos dicho que esta semana se la vamos a dedicar a Luisa Luisi, son los 70 años, se va a hacer una movida importante aquí en el Centro Cultural de España, en los miércoles, jueves y miércoles y jueves, a las 18 horas, va a haber 2 conferencias cada día, el miércoles 28 a las 18 horas, las hermanas Luisi por la profesora Emilia Pérez Santarcieri, la historiadora, y después va a haber una conferencia, una charla a cargo de la crítica Alicia Torres, la poesía de Luisa Luisi, ejercicios de un corazón censurado. Esto va a ocurrir el próximo miércoles a las 18 horas en el Centro Cultural de España. Y ahora le estamos dando la bienvenida, estamos llamando a Paysandú para darle la bienvenida al profesor Eduardo Flores. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar compartiendo la noche con ustedes. Eduardo Flores, profesor de filosofía e investigador. Cuando estuvimos preparando la semana dedicada a Luisa Luisi, buscamos en internet y vimos que Eduardo Flores había realizado una conferencia en torno a la figura de Luisa Luisi. Es importante aclarar, no sé si lo dije yo, que Luisa Luisi nació en Paysandú, era sanducera. De hecho, la familia de los Luisi estuvo radicada varios años en Paysandú. Después se vinieron a Montevideo porque obviamente las hijas tenían que estudiar. Lo he dicho antes, todas fueron a estudiar magisterio, después varias intentaron profesiones liberales, cuando en ese momento en Uruguay estaba vedado para las mujeres estudiar, ¿no? O sea, los abogados eran todos varones, los médicos también. Ellas lograron ser las primeras, Paulina Luisi y Clotilde Luisi, la primera médica y la primera abogada del Uruguay. ¿Cómo es su contacto, profesor Eduardo Flores, con Luisa Luisi? ¿Cuál es su opinión de esa figura? En Paysandú hay un poco siempre de chauvinismo con respecto a algunos personajes que por ahí alguna época de su vida la pasaron por acá. Hace 2 años, cuando el año del festejo del patrimonio, unos meses antes me invitaron a mí para que si me animaba a poder hacer una modesta conferencia sobre un personaje que tiene mucho más que ver con una familia que justamente con el personaje en sí, ¿no? Cuando uno empieza a investigar, descubre detrás de Luisa Luisi una familia realmente excepcional para la época, ¿no? La trascendencia de Paysandú en el hecho es que Luisa nace acá, pero además que Paysandú de alguna manera recibe al padre de Luisa Luisi, que no encuentra en Entre Ríos un espacio donde poder manejarse con ideas absolutamente liberales para la época, ¿no? Y Ángel Luisi, encuentra en Paysandú, ¿no? Pero hay que aclarar, Ángel Luisi también en Entre Ríos, él tenía estudios de Derecho, era maestro, educador, y estaba casado con Josefina Janicki, polaca, que había estudiado en la Sorbona, era maestra e inspectora. Obviamente eran liberales. En el caso de Ángel Luisi era masón y tenía unas ideas que las proyectaba con sus 8 hijos, ¿no? Pero fue realmente, aparentemente no anduvo bien en Entre Ríos, tuvo que cruzar a Paysandú, y en Paysandú estuvo unos años, ¿no? Claro, a pesar de que es simplemente un río el que nos separan, que cualquier persona que conozca un poco de historia va a entender por qué razón, mientras los anarquistas vivían en Montevideo, en Buenos Aires eran desaparecidos. Claro. La apertura intelectual, inclusive la vinculaba a la masonería. En un país laico como Uruguay, la masonería siempre tuvo una forma mucho más pública de manifestarse, cosa que no pasaba en Argentina. Él funda la biblioteca Fiat Lux en Colón, que hasta ahora está, y le recomiendo a algún oyente, si algún día pasa por Paysandú y cruza Colón, en la calle céntrica Colón, una biblioteca realmente exuberante, y es fundada justamente por Ángel Luisi. Pero enfrentado él venía ya de Europa, de haber, por un tipo militante de la vida, de haber tenido algunas dificultades. Ve que en Entre Ríos no va a tener la posibilidad de vivir como él quiere vivir, y cruza a Paysandú. Y Paysandú tiene, en aquel momento, es un puerto, una ciudad abierta, ¿no? Con viajes a Buenos Aires todos los días de buques y
con un puerto muy vivo, eso lo hace una ciudad muy particular, encuentra un lugar donde establecerse, fundar el Ateneo local, vinculado a la masonería. María Teresa Janicki llegó a tener un jardín de infantes a principios del siglo, y bueno, y en ese ambiente son las hermanas Luisi. A mí me gustaría hablar más de las hermanas Luisi que solamente de Luisa Luisi, a ver. Cuando uno habla de ideas liberales, en estos tiempos a veces son un poco bastardeadas las palabras, ¿no? Liberal significaba en aquel tiempo ser feminista militante, por ejemplo. Claro. Ser feminista militante significaba reivindicar el trabajo para las mujeres, no ninguna igualdad de género, simplemente el trabajo. El magisterio siempre fue un lugar donde las mujeres se resguardaron profesionalmente, porque era normal que las maestras fueran mujeres. Y las hermanas Luisi no solamente llegaron a ser maestras, sino que la primera cirujana del Uruguay es Paulina. No solamente médica, sino cirujana, en un gueto básicamente masculino. Entonces, esa actitud feminista militante, pero militante con mucho más allá de la expresión, sino con una vida dedicada a demostrar que, en definitiva, cualquiera podía... No había obstáculo de género para ejercer cualquier profesión. En ese la primera caso, abogada también es mujer. Clotilde Luisi, en ese caso dicen que los testimonios que Ángel Luisi les inculcó desde chicas la idea de que el estudio era omnipresente en esa casa. Prácticamente, aparentemente ni siquiera había mucho afecto. Todos estaban preparados para estudiar porque sabían que afuera tenían que dar una larga batalla por ser reconocidas. El término fiat luz, ¿no? El alumbramiento a través del conocimiento y la razón, son en personajes que encarnan perfectamente el espíritu de la ilustración, y de la ilustración laica, ¿no? Entonces, es para ellos el conocimiento mucho más que una posibilidad de manejo social, una posibilidad de inserción social, es una forma de vida. Vivir guiados por la razón aquella. Él es un personaje, cuando uno se pone a investigar, el padre de Luisa Luisi estuvo en la Comuna de París, fue testigo de la Comuna de París, fue garibaldino. Estuvo sí vinculado a Garibaldi, sí. Claro, fue garibaldino. Entonces, es decir, el compromiso de asumir una forma de vida y defenderla a capa y espada, ¿no? Sí, en ese caso, Ángel Luisi, que estamos hablando, obviamente para hablar de Luisa Luisi es necesario hablar de la familia Luisi, y para hablar de esto hay que hablar de Ángel Luisi y Josefina Janicki. Josefina era una maestra defensora del derecho al voto a las mujeres, y obviamente Ángel Luisi, lo dijimos, era masón y garibaldino, pero aparte ellos vinieron, pasan a Paysandú y llegan a Uruguay, y ahí se encuentran con esos aires de igualdad y de laicidad, se encuentran con la escuela bareliana, y ahí quedan fascinados todos, como que Uruguay era el lugar donde se podía desarrollar el proyecto que tenían de familia. Pero la diferencia con la reforma de Sarmiento, que la educación argentina siempre estuvo muy ligada a la Iglesia, la ruptura con la Iglesia en Uruguay fue seguida. Entonces, en algunos estudios que hace como pedagoga Luisa Luisi, manifiesta siempre una profunda admiración por el hecho aquel del banco como igualador, del conocimiento como única posibilidad igualadora también, o no solamente oportunidad de liberar el espíritu, sino también de igualar los espíritus. Aquí es la idea de que la paz construida a partir de almas iluminadas por la razón y el conocimiento, que es mucho más cercano a la reforma o al planteo educativo oriental que al argentino, ¿no? Quiero leer una frase que sale publicada en la Diaria el viernes, y dice, que es de Luisa Luisi, ¿no? Dice: no olvidemos que la escuela debe ser el recinto en donde siquiera una vez en la vida el hombre realice la igualdad absoluta, solo rota por el mérito o por la virtud de cada niño. Ese es el espíritu muy muy claro. Si bien la poesía de Luisa Luisi en lo particular, no soy especialista en el tema, pero bueno, soy lector compulsivo, y uno termina leyendo muchas cosas y a veces tiene una impresión subjetiva, pero... Eduardo, una pregunta de este artículo que salió el viernes en la Diaria, porque se lo quiero leer porque a ver si puedo aportar algo desde Paysandú. Dice: hijas de un masón y legionario de Garibaldi, Ángel Luisi, y de una maestra defensora del derecho a voto de las mujeres, Josefina Janicki,
La liberalidad de la casa paterna, adelantada a su contexto, insufló en los 8 hermanos unos aires de igualdad y de laicidad que removieron algunas estructuras en la sociedad sanducera, donde residió al principio y bueno, donde se casó, se unió divinamente con las ideas barelianas y los preceptos del Estado ballista. Aquí la articulista dice que removió algo en la sociedad de Paysandú. El Paysandú de ese tiempo, de principios del siglo XX, no es muy diferente a una aldea cualquiera, en la cual se enfrenta la laicidad encarnada por los primeros jóvenes ballistas y el patriciado más vinculado a la producción agropecuaria y la iglesia. Pero como Paysandú, el hecho de ser un puerto le daba un ambiente distinto, de mucho más tolerancia hacia las ideas que se habían sacudido tal vez un poco. Pero creo que acá en Paysandú ya había otros personajes, había un grupo liberal de profesionales y de comerciantes que ya estaban insuflados de esa idea. Por lo tanto, no veo que se ha sido tan revulsivo la presencia de Ulises acá. Me parece que él encuentra un lugar donde encuentra pares para conversar, encuentra un lugar donde hay un Ateneo, donde la masonería se reúne casi impúdicamente. Para discutir sobre las nuevas ideas. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, claramente. Digo, yo leí cosmopolita, exacto. Yo leí otra biografía donde dice que se tuvo que ir de Paysandú para que continuaran el estudio sus hijas y no porque, digamos, lo echaran a Paysandú. Pero, profesor Eduardo Flores, yo lo tengo que echar porque se me termina el bloque, ya estamos pasado un minuto. Quiero agradecer al profesor Eduardo Flores de Paysandú, profesor de filosofía e investigador, que haya por lo menos nos haya ayudado para empezar esta semana dedicada a Luisa Luisi. Gracias por hacer por recordarse a la gente del interior, que a veces pasamos medio en el olvido por la capital, pero sobre todo por tomar una figura como un personaje como Luisa o como los Luisi, que de alguna manera plantean una honestidad de vida que no es materia que abunde en estos tiempos. Gente que profesaba y vivía de acuerdo a lo que pensaba. Entonces me parece muy destacable la idea de amplificar un poco el mensaje de estas personas. Muy bien, profesor Eduardo Flores, le mando un abrazo. Igualmente a las órdenes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Karl Trambauer, arquitecto. Un libro revelador sobre el aporte arquitectónico y social de la comunidad alemana al patrimonio cultural del Uruguay. La Iglesia Evangélica Alemana, el edificio del Instituto Magisterial, el pabellón de la música en el Parque Rodó, la residencia presidencial de Suárez, obras del arquitecto alemán Karl Trambauer, que además desarrolló su docencia en la Facultad de Agronomía, demostrando su profunda preocupación social por la realidad agropecuaria. Karl Trambauer, arquitecto. Una investigación de los arquitectos Carlos Altesor, María Tejampe, Pedro Langwagen y Eduardo Montemuño. En venta en todos los centros evangélicos alemanes del país. El próximo sábado 1 de mayo, en el Metropolitan de Nueva York, se ofrecerá la ópera Armida de Rossini. Radiodifusión Nacional, a través de sus emisoras Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 FM, con su repetidora, transmitirán la versión grabada el sábado 15 de mayo a la hora 15. El sábado 8, a la hora 14, emitiremos directamente Lulú de Alban Berg. Apoya estas transmisiones en el Uruguay la Embajada de Estados Unidos de América, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica, Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. Somos
Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el noveno arte nuevas y viejas excelencias, más allá de la viñeta, personajes, historias y eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Muy bien, esta apertura, este pique es uno de los que más me gusta de La Máquina de Pensar y es el que da pie a que le digamos buenas noches a Rodolfo Santulo. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Le voy a decir a Ramiro que no te gusta el pique de la columna de él. No, me gusta más el suyo, la verdad está muy bueno el de Batman. Rodolfo Santulo, vamos a hablar sobre cómics, ¿sobre qué historieta o novela gráfica vamos a hablar? Bueno, ya que por mucho que yo sigo tratando de estar de acuerdo en la semana y todo, no encontré historietas hechas por Luisa Luis y por mucho que busqué, tuve que echar mano, no tuve me quedó más remedio, de Mr. Punch, o más precisamente la trágica comedia o cómica tragedia de Mr. Punch, una novela gráfica creada en Inglaterra en 1994 por dos señores que tienen un prestigio en el noveno arte por demás considerable, que son el guionista y escritor Neil Gaiman y el dibujante, artista plástico y pintor Dave McKean. Al momento que estos señores realizan esta obra, ya ambos eran artistas consagrados. Por el lado de Gaiman, estaba todavía realizando la serie mensual Sandman para Vértigo, que es una suerte de pequeña línea dentro de la DC, la misma editorial que saca Batman. Básicamente que se caracteriza, no la DC, sino Vértigo, por hacer historias oscuras, distintas y por sobre todo fuera del universo de los superhéroes. El que se cruza solo muy tangencialmente y sobre todo si hay alguna historia que lo merezca, básicamente. En general no son, no son más bien malos, historias de malos. No. Vértigo, por ejemplo, las primeras historietas de Vértigo tomaron La Cosa del Pantano, que era una historia de horror realizada por Alan Moore, otro conocido de esta columna, que lentamente empezaron a hacer de un voltaje tan distinto que terminaron, digamos que la línea nace a raíz de lo distinto de las historias. Sandman no es la excepción. En Sandman, en sus primeras épocas, aparecen los superhéroes. Pero empieza a hacer algo tan distinto que termina dentro de la línea Vértigo. Bueno, y por el lado de Dave McKean, él es un artista plástico que se distingue sobre todo por realizar collage, mezcla fotos y dibujos con total impunidad y le queda muy bien. Él venía de haber realizado la novela gráfica muy exitosa también llamada Arkham Asylum, con guión de Grant Morrison. Una suerte de viaje demente del pobre Batman que termina en el asilo de Arkham, donde están todos sus enemigos, pero llevado desde un lado, digamos, psicológico. O sea, también en algún momento podemos hablar de Arkham Asylum, que lo merece. Pregunta, esa novela, Dave McKean, ¿usa los mismos recursos para que Mr. Punch o no? En Mr. Punch lo encontrás desatado. Porque Mr. Punch, aclaremos, es fotos como si fuera de animación, como si fueran los tatitos, digamos, o sea, mezclándolo con todo. En algún lado de McKean está retorciendo porque Pablo lo comparó con los tatitos. Bueno, ya sé, sí. Pero para... Le dolió. Yo lo siento en Southampton dando vuelta en el piso. En el momento que él hace Arkham Asylum todavía está... por obligaciones del propio mercado, no deja de ser una historieta de Batman, es más historieta si se quiere. Mientras que si vos me llegaras a decir que Mr. Punch tiene pasajes donde parece un libro ilustrado, simplemente una novela ilustrada, yo no te lo discutiría. Pasajes, en otros es franca historieta. Sí. Bueno, metiéndonos ahora directamente con Mr. Punch, así a los tejos, porque ya me dijiste que tengo 11 minutos para hacer esto, me quedan como 9. Trata de la historia de un protagonista que carece de nombre, que recuerda su infancia
el último verano que pasó con sus abuelos, y el catalizador o el gatillo que dispara esa memoria es Mr. Punch. Mr. Punch, para aquellos que no saben, de hecho yo no tenía idea de quién era Mr. Punch hasta que leí esta novela gráfica, es una tradicional obra de títeres inglesa. Originalmente se supone que italiana, del siglo XVI, pero en 1664 ya se empiezan a recoger las primeras presencias de Punch y Judy, que así se llama originalmente la obra, y los profesores vendrían a ser los titiriteros, que van recorriendo las playas de Inglaterra presentando esta obra. La peculiaridad de esta obra, que es un concepto de títeres que se conoce como... son títeres de guante. Acá es donde 10 años trabajando en el teatro me dan experiencia en el asunto. Que el titiritero es uno solo. Mr. Punch siempre está en la mano derecha y la mano izquierda va rotando a los personajes. Pero ¿cómo van desapareciendo de la historia los personajes? Mr. Punch los va matando. Mira. Es muy curioso porque es una obra para niños y uno esperaría la clásica moraleja. No la tiene. Mr. Punch es una historia absolutamente violenta, grotesca, y que carece de cualquier mensaje que no sea el de ponerse al lado de un sádico de voz chillona, puesto que otra particularidad del personaje y su obra es la voz chillona que tiene, que con un palo va matando a todos aquellos, empezando por su propio hijo, un bebé. Bueno, no me queda claro si es su hijo, es un bebé que le dan para cuidar, y como llora tanto lo tira, y lo tira para afuera del retablillo, y cae a los pies del público el títere. O sea, ese es el personaje simpático de Mr. Punch. Quizás viéndolo en títeres no ofenda o no impacte tanto, porque los títeres ya sabemos que siempre se pegan palos, ¿no? Sí, pero el concepto de muerte sigue siendo algo poco usado. Y además, perdóname, una vez más, 10 años de teatro, los títeres dan muchísimo miedo. Claro. Yo al final voy a terminar pareciendo flor de marica. Lloro con arrugas. Puede ser una columna de títeres. Me asusto con títeres. Pero yo quería decir que quizás en la historieta se impresione más. Yo solo te voy a describir la que es la primera secuencia de Mr. Punch. Nuestro protagonista, cuando tiene 8 años, está con un abuelo que va a pescar. Ya que él no pesca nada y se aburre, como todo niño de 8 años cuando lo llevan a pescar. Arranca a caminar por la playa y encuentra en el medio de la nada una tiendita, un retablillo. Se acerca y la obra empieza para él solito. Y ni bien llega la primera secuencia, que vendría a ser bebé llora, Mr. Punch no lo resiste y lo tira, el títere sangra en la arena. Y nuestro muchacho corre, y yo es una de las veces que he sentido más miedito leyendo una historieta, donde una vez más ayuda mucho Maquían, porque lo que nosotros vemos ahí es una foto de un bebé mezclada con un dibujo, con una carga gráfica interesante. O sea, te llega. Lo que es además Mr. Punch, porque puede sonar que yo estoy hablando mucho de la obra de títeres, y ocupa un lugar importante, pero Mr. Punch, la novela gráfica, es la despedida de la inocencia del protagonista. Ese último verano, cuando él tiene 8 años, suceden una serie de cosas que vinculan a su familia, que él, desde la mirada del niño, que los adultos son todavía un enigma. Por ejemplo, cuando te hablan en serio, cuando no, cuando esas amenazas de portate bien, o te cambio, o te devuelvo y te cambio por otro, son verdad, ya no son verdad. O sea, antes las creía, ahora ya no, pero las dejé de creer del todo. O sea, es una historia de la niñez y el bucear en la memoria. Ignoro si Gaiman puso algo autobiográfico en esto, por mucho que he investigado no he encontrado ninguna referencia, así que debo presumir que no. En donde él reflexiona sobre la mirada de un niño y lo que ve en personas que hoy día no les puede preguntar, porque la mayoría son sus abuelos o tíos abuelos y todos están muertos. Él no puede preguntarles qué pasaba. Entonces, uno como lector, al seguir al niño, tiene que ver entre líneas lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es algo muy jodido. Está ocurriendo infidelidades, están ocurriendo traiciones. Y ese recurso de poner, que sean los abuelos, no es distanciarlo en el tiempo, ¿no será un poco también para aminorar tanta fuerza, tanto impacto? Bueno, si esa era la intención, fracasa rotundamente, porque de impacto tiene muchísimo. O sea, uno va sintiendo el choque de esa historia familiar en la carne de ese niño, que va viendo una serie de cosas horribles, una golpiza que provoca un aborto en un momento. Un aborto no deseado porque es producto de una infidelidad, ya estoy contando demasiado. Pero todo eso él lo ve y no lo entiende, y uno lector tampoco le queda tan claro como yo lo estoy diciendo ahora, y probablemente quemándole a un futuro lector un giro de la obra. Uno tiene que entender desde la perspectiva de un niño, ir sumando todos los datos que este mecanismo de relojería que es el guión va haciendo, para terminar concluyendo qué es lo que pasa.
pero no es menor que Mr. Punch mata a un niño. No es menor que Mr. Punch... Bueno, Mr. Punch mata prácticamente todo lo que se le cruza, termina matando al mismísimo diablo. Porque los personajes que se le van apareciendo en la obra son, uno va, al mejor estilo, uno va trayendo a otro. O sea, el concepto de los títeres como Mr. Punch en español son el teatro de cachiporra. Claro. Porque Mr. Punch tiene una cachiporra con la que va remando todo lo que se le cruza. En Francia se le conoce como guiñol. Todo personaje que se cruza con Mr. Punch se muere. Y todo personaje que se cruza con el niño en la novela no está vivo. O sea, no es que los mate, pero ya no está cuando él adulto quiere reflexionar y bucear sobre qué pasó. Por ejemplo, tiene un tío, el tío Morton, que él lo reconoce como el primer adulto al que pudo mirarle los ojos, porque a los 8 años tenía su altura, ya que Morton es jorobado y encorvado. ¿Por qué jorobado y encorvado? Las versiones son muchas. Una es que cuando era un bebé alguien lo tiró por una ventana, como Mr. Punch. Entonces, es ese gatillo realmente que lo que dispara la historia. Cómo vamos viendo la historia de Mr. Punch y cómo se va relacionando la obra clásica, que todos los años, incluso tengo entendido que hasta hoy día, convoca a estos profesores que vienen de todas partes de Inglaterra, se reúnen y representan distintas versiones de Mr. Punch, porque se sigue exhibiendo hasta nuestros días, y hoy día tiene por lo que yo incluso estuve bichando en internet, hay una versión muy kitsch, donde prácticamente parece Los Simpson. O sea, Mr. Punch, que es un títere de aspecto bastante feo, ha evolucionado a ser una suerte de padre de familia disfuncional o Homero Simpson, y en ocasiones se ha edulcorado un poco la obra, donde Mr. Punch no mata. De hecho, durante periodos completos de la historia de Inglaterra estuvo prohibida. Claro, son obras como, digamos, siendo un poco más lejos de la comedia del arte, con personajes fijos que pueden contar historias diferentes, pero siempre están fijos los caracteres. Exacto, y de hecho hay un montón de personajes que aparecen en algunas versiones y en otras no, dependiendo, supongo yo, de lo sanguinario que se sentía el profesor de turno para incluir más personajes a los que Mr. Punch fuera apilando. O sea, ahora en internet, si no vamos a la máquina de pensar, al blog de la máquina de pensar, hay un artículo que lo elogia mucho a Mr. Punch, pero dice en el momento, he mencionado lo críptico y lo en apariencia poco narrativo de Mr. Punch. ¿Es poco narrativo Mr. Punch? Bueno, se lo ha acusado muchas veces a McKean de no ser un dibujante de historietas. Dibujante, claro. O sea, yo ignoro qué quiere decir el señor Valentín Bañó desde su... Él dice, y esto es así por una razón evidente, sin duda un lector mínimamente sensible puede percibir las historias subterráneas que bucean bajo la trama principal del libro. Bueno, él se refiere a la historia. Claro, que Gaiman está contando la historia de su familia. A McKean, por ejemplo, en Arkham Asylum, que mencionábamos antes, mucho el lector típico de historietas se encontró con un refuerzo de piedra, o sea, estaba bravo de digerir eso. Porque eran cuadros que no necesariamente conducían a otros, eran imágenes muy fijas, todas cosas que uno considera inherentes a la historieta como narrativa, dinamismo, secuencia, no están. Ya Mr. Punch, en cambio, yo creo que no es tan así. Sigue siendo un tipo que uno no diría, ¿nunca leíste historieta? Tomá, léete esto. No. Pero no es incomprensible, no es indigerible, todo lo contrario. Bueno, yo creo que también para el escucha de esto, que puede no tener la menor idea de quiénes son estos dos hombres, sobre todo el caso de Gaiman puede ser reconocido por sus adaptaciones cinematográficas, no las que hace él, sino las que hacen sobre su obra. La película animada Coraline está basada en una novela de él. Y la puerta secreta. Exacto, está basada en una novela de él, no novela gráfica. Extraordinaria película de animación. Novela de él que, no menor, está ilustrada por Dave McKean. Además, él también hizo una novela que se llama Stardust, que tuvo una versión hace poco, o relativamente poco, con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer entre sus actores. No la vi, yo tampoco la vi. Y McKean adaptó una novela gráfica de él mismo, que me gustaría recordar si es con guión de Gaiman o no, que se llama Mirror Mask, la máscara de espejos, y la dirigió él mismo. Y el resultado te diría que puede ser tan poco digerible como algunas de sus historietas.